Dios Todopoderoso dice, donde quiera que Dios aparece, allí se expresa la verdad y estará la voz de Dios. Solo los que pueden aceptar la verdad podrán escuchar la voz de Dios. Y solo tales personas están calificadas para presenciar la aparición de Dios. Abandona tus nociones. Tranquilízate y lee con cuidado estas palabras. Si anhelas la verdad, Dios te esclarecerá y entenderás su voluntad y sus palabras. Abandonad vuestras opiniones de lo que es imposible. Cuanto más crea la gente que algo es imposible, es más factible que ocurra. Pues la sabiduría de Dios es más alta que los cielos. Sus pensamientos son más altos que los del hombre. Y la obra de Dios trasciende los límites del pensamiento y la noción del hombre. Cuanto más imposible sea algo, más verdad se puede buscar en ello. Cuanto más lejos de la imaginación del hombre esté algo, más contiene la voluntad de Dios. Amén. Demos gracias a Dios. La clave para recibir al Señor radica en esforzarnos por escuchar la voz de Dios y, en función de eso, reconocerlo y recibirlo. Así es. Los que reconocen la voz de Dios en las palabras de Dios Todopoderoso son arrebatados ante su trono y asisten con él al banquete del Señor. Son las vírgenes prudentes, las personas más bendecidas. Sí, demos gracias a Dios. En mi fe anterior me aferraba a las palabras de la Biblia y anhelaba que el Señor viniera en una nube para llevarme al reino como imaginaba. Cuando supe que el Señor regresó, no lo investigué ni estuve atenta a la voz de Dios. Estuve a punto de ser una virgen insensata y no recibir su regreso. Guiada por Dios, oí su voz y asistí al banquete del Cordero. Demos gracias a Dios. Un día de abril de 2018, una hermana en el Señor le envió a mi buena amiga Mirel una película. ¿Dónde está mi hogar? Y le dijo que era genial y muy realista. Desde luego. Mirel vino a mi casa para que la viéramos juntas. Cuando la protagonista estaba dolorida y desesperada, abrió un libro en cuyas páginas redescubría la esperanza de vivir. No obstante, no era la Biblia lo que leía, y su contenido nos resultaba muy novedoso. Sorprendidas, seguimos con la película. Más tarde, ella tuvo problemas y los hermanos y hermanas de su iglesia la ayudaron. Leyeron juntos este libro para animarse y ayudarse entre sí. Yo lloraba de emoción mientras se desarrollaba la trama. Los personajes eran distintos a toda la gente egoísta de nuestra sociedad oscura. Y lo que leían parecía especial. Sí. Teníamos mucha curiosidad por el contenido de ese libro, así que leímos la descripción del vídeo. Pero cuando decía que el Señor Jesús ya había aparecido, no me lo creía y pensé, eso ni hablar. Hechos 1:11 afirma, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús se fue en una nube, y cuando regrese en los últimos días, volverá en una nube con gran gloria. Esto no ha sucedido, pero aquí dice que el Señor Jesús ha aparecido, lo que no concuerda con la Biblia. Le conté a Mirel lo que pensaba y ella estaba de acuerdo. Posteriormente no investigamos más la Iglesia de Dios Todopoderoso, pero vimos aquella película algunas veces más. Durante un tiempo continué pensando en la noticia del regreso del Señor y volvimos a discutirlo Mirel y yo un par de meses más tarde. Hablamos de cómo las palabras de la película les daban tanta confianza y esperanza y que no parecía que las pudiera decir cualquiera. Sí.
En este mundo, solo la Iglesia de Dios Todopoderoso daba testimonio del regreso del Señor. Tal vez las cosas no eran tan simples. Cierto. Entonces recordamos que la Biblia señala que el Señor regresará en una nube, como decían los pastores y ancianos. ¿Por qué afirmaba esa iglesia que el Señor ya había regresado? ¿De qué iba eso? ¿Debíamos investigarlo o no? Como estaba muy confundida, Mirel y yo oramos juntas para que el Señor nos guiara hacia la decisión correcta. Demos gracias a Dios. Luego pensé, Dios lo gobierna todo y tiene la potestad de hacer su voluntad. ¿Cómo era posible que limitáramos su obra a lo que imaginamos y concebimos? Imposible. Si Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús y no lo investigo, no recibiré al Señor y lo lamentaré el resto de mi vida. Exacto. Investigamos la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Contactamos con la hermana Ana en la web de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Nos presentó al hermano Pierre y hablamos del regreso del Señor. Demos gracias a Dios. En esa reunión les conté mi confusión. Hechos 1:11 dice que el Señor vendrá de la misma manera en que se fue. Como se fue en una nube blanca, vendrá en una nube blanca a su regreso en los últimos días. Eso afirman el pastor y los ancianos de nuestra iglesia, y es también lo que creemos. Aún no hemos visto que el Señor haya venido en una nube blanca. Por tanto, ¿cómo podéis decir que ya ha regresado? El hermano Pierre me contestó, se cumplirá la profecía de la venida del Señor. Pero no podemos determinar cómo regresa el Señor fijándonos solo en esa profecía. Eso es. En la Biblia, no solo hay profecías de la venida del Señor en una nube, sino también de su venida en secreto. Es verdad. Por ejemplo, Apocalipsis 3:3. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15. He aquí, vengo como ladrón. Mateo 25:6. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Correcto. Y también Marcos 13:32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Amén. Estas profecías dicen como ladrón. Como ladrón significa sigilosamente, en secreto, sin que nadie lo sepa, Así es. ni lo reconozca al verlo. Estas profecías quieren decir que el Señor vendrá en secreto. Amén. Muchas profecías de la Biblia aluden a la venida del Hijo del Hombre, como Lucas 12:40. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Y 17:24-25. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Aquí, Hijo del Hombre significa nacido del hombre con una humanidad normal. No podemos llamar Hijo del Hombre a ningún cuerpo espiritual. Sí. Jehová Dios es espíritu y no se le puede llamar Hijo del Hombre. Al Señor Jesús se le denomina Hijo del Hombre y Cristo porque era el Espíritu de Dios encarnado que vivió como el Hijo del Hombre normal. Sí. Sí. Así pues, la venida del Hijo del Hombre a la que alude el Señor significa que Dios se encarnará en el Hijo del Hombre a su regreso. Amén. En concreto, un versículo afirma: pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Esta es una prueba de que el Señor vendrá en la carne cuando regrese. Amén. Si no viniera en la carne, sino que apareciera con la forma del Espíritu del Señor Jesús resucitado, todo el mundo tendría tanto miedo que nadie se opondría ni lo condenaría. No haría falta que sufriera ni que lo rechazara esta generación. Ya. Ya.
Por consiguiente, que Dios se encarne en el Hijo del Hombre y venga en secreto es otra manera que tiene el Señor de venir en los últimos días. Amén. Amén. En ese momento pensé, esto es inconcebible. No lo había imaginado. Pero el hermano Pierre sustenta sus enseñanzas en pruebas y todo cuanto ha dicho concuerda con la Biblia y las profecías del Señor. Ha sido muy convincente. Sí. 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 Amén. Había leído esos versículos muchas veces sin darme cuenta de que trataban sobre la encarnación del Señor en secreto en los últimos días. Mis antiguas ideas saltaron en pedazos. Mireille también asentía pensativa y comentó: sí, lo que dices concuerda con las palabras del Señor. Sin embargo, a mí me confundía una cosa. Así que le pregunté, si el Señor se encarna en el Hijo del Hombre y viene en secreto, ¿cómo se cumple la profecía de su llegada en una nube? Es una contradicción, ¿no? El hermano Pierre me contestó, no hay ninguna contradicción entre estas dos profecías, pues las palabras del Señor nunca quedan en nada. Cierto. Siempre se cumplen sus profecías, solo que lo hacen en armonía con las etapas de la obra de Dios. Así es. La aparición y el regreso tienen unas etapas. Primero se encarna en el Hijo del Hombre y viene al mundo en secreto. Y luego llega en una nube cuando aparece públicamente. Amén. Amén. Confundida, pregunté, ¿primero viene en secreto y luego aparece públicamente? Hermano, ¿podrías explicarlo mejor, por favor? El hermano Pierre prosiguió diciendo, la Biblia profetiza que Dios conquistará a unos vencedores en los últimos días. La formación de este grupo es esencial para la obra que realiza Dios cuando viene en secreto. En primer lugar, Dios se encarna y viene en secreto en los últimos días para expresar la verdad, realizar el juicio que comienza por su casa y formar unos vencedores ante los desastres. Desencadenará los desastres, premiará a los buenos y castigará a los malvados. Tras los desastres, Dios llegará en una nube para aparecer ante todos los pueblos y naciones. Amén. Amén. Mientras Dios obra en secreto en la carne, los auténticos creyentes que anhelan su aparición oyen su voz y acuden a Dios Todopoderoso. Son las vírgenes prudentes, juzgadas y purificadas por las palabras de Dios que las convierte en vencedoras y sobrevivirán a los desastres. Sí. Sí. Quien no acepte la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días se oponga a ella y la condene. Cuando Dios venga en una nube para aparecer públicamente, verán que aquel al que se oponen y condenan es el regreso del Señor Jesús, y llorarán y crujirán sus dientes. Sí. Amén. 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 Esto cumplirá las profecías de la venida del Señor que dicen: Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. El hermano Pierre leyó un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús que cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también cuando irás al infierno a ser castigado. Ese será el momento del final del plan de gestión de Dios. Y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos, porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales habrán sido purificados, regresado ante el trono de Dios
y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo se verán sometidos al castigo eterno. Porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero de la vida. Y por tanto, Jesús solo tratará con aquellos cuando vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son muy tozudos, muy confiados en sí mismos, muy arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a degenerados así? El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo ni rechazar la verdad. No debéis ser ignorantes y arrogantes, sino obedecer la dirección del Espíritu Santo que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Amén. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Entonces lo comprendí. Cuando regresa el Señor, primero viene en secreto y forma un grupo de vencedores. Luego precipita los desastres, premia y castiga. Posteriormente llega en una nube con gran gloria para aparecer ante todos los pueblos y naciones. Eso Amén. es. No había la menor contradicción entre estas dos profecías. Sí. ¡Qué ciega estaba! La venida del Señor es muy importante y me negaba a investigarla. Me aferraba a los versículos de su venida en una nube y no escuchaba la voz de Dios. Estuve a punto de ser una virgen insensata y no recibir su regreso. Me libré por los pelos. Sí. Así es. Tenemos que ser las vírgenes prudentes a la hora de recibir al Señor. No podemos estar ciegos. Exacto. Exacto. Le pregunté al hermano Pierre: vosotros dais testimonio de que el Señor ha regresado encarnado. ¿Pero qué es esta encarnación? Entonces leyó un par de pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. La encarnación es la aparición de Dios en la carne. Él obra en medio de la humanidad creada en la imagen de carne. Por tanto, para que Dios se encarne, primero debe ser carne. Una carne con una humanidad normal. Esto es el requisito previo más básico. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. Amén. 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 El Cristo con humanidad normal es una carne en la que el espíritu se materializa y posee una humanidad normal, un sentido normal y un pensamiento humano. Materializarse significa que Dios se hace hombre, que el espíritu se hace carne. Dicho de manera más clara, es cuando Dios mismo habita en la carne con una humanidad normal y expresa su obra divina a través de ella. Esto es lo que significa materializarse o encarnarse. Amén. 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 Demos gracias gracias a a Dios. Dios. El hermano Pierre siguió diciendo: Dios encarnado es el Espíritu de Dios revestido de carne. El Dios del cielo convertido en hijo del hombre para obrar y hablar en medio de la humanidad a fin de salvarnos. Sí, El carácter de Dios, lo que tiene y es, se materializan en la carne. sí. Dios encarnado parece totalmente normal, no poderoso ni sobrenatural. Tiene una humanidad normal, contacto real con la gente y vive entre nosotros. Nadie sabe que es Dios encarnado. Eso Eso es. Pero Cristo es la encarnación del Espíritu de Dios y tiene plena divinidad. Puede expresar la verdad, realizar la obra de Dios, expresar el carácter de Dios y lo que tiene y es. Otorga al hombre la verdad, el camino y la vida y purifica y salva a la humanidad corrupta. Ningún ser humano puede lograr estas cosas. Amén. Amén. El Señor Jesús encarnado parecía una persona normal, pero en esencia era el Espíritu de Dios materializado en la carne. Siempre expresó la verdad para regar y sustentar a la gente, otorgó el camino del arrepentimiento. Fue capaz de realizar la obra de Dios y redimir a la humanidad del pecado. Por tanto,
La encarnación de Dios es distinta a cualquier ser creado. Y su esencia es la del propio Dios. Amén. Amén. En ese momento, por fin entendí que la encarnación significa que Dios se hace humano y viene al mundo a hablar y obrar. Esta carne tiene una humanidad normal y plena divinidad. Aunque parezca normal, expresa la verdad y realiza su obra para salvar a la humanidad. Esto es Cristo. Amén. Amén. Siempre había dicho el nombre Jesucristo, pero nunca había sabido realmente qué era Cristo. ¡Qué ignorante! El hermano Pierre nos leyó un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. La salvación del hombre no se lleva a cabo utilizando el método del Espíritu y la identidad del Espíritu, porque el hombre no puede ni tocar ni ver su Espíritu, ni tampoco acercarse a él. Si él tratara de salvar con la perspectiva del Espíritu, el hombre sería incapaz de recibir su salvación. Si Dios no se hubiera vestido con la forma exterior de un hombre creado, no habría forma de que el hombre recibiera esta salvación, pues el hombre no tiene forma de acercarse a él. Igual que nadie podía acercarse a la nube de Jehová. Solo volviéndose un ser humano creado, es decir, solo poniendo su palabra en el cuerpo de carne en el que está a punto de convertirse, puede trabajar personalmente la palabra en todos los que le siguen. Solo entonces puede el hombre ver y oír personalmente su palabra, poseer su palabra y por estos medios llegar a ser totalmente salvo. Si Dios no se hubiera hecho carne, nadie de carne y hueso podría recibir una salvación tan grande, ni se salvaría una sola persona. Si el Espíritu de Dios obrara en medio de la humanidad entera sería fulminada, o sin una forma de entrar en contacto con Dios, Satanás se la llevaría totalmente cautiva. La primera encarnación fue para redimir al hombre del pecado, para redimirlo por medio de la carne de Jesús. Es decir, Él salvó al hombre desde la cruz. Pero el carácter satánico corrupto todavía permanecía en el hombre. La segunda encarnación ya no sirve como ofrenda por el pecado, sino más bien salvar por completo a los que fueron redimidos del pecado. Quienes han sido perdonados serán librados de sus pecados, purificados completamente. Y al lograr un cambio de carácter serán liberados de la influencia de la oscuridad de Satanás y regresarán ante el trono de Dios. Solo así puede el hombre ser plenamente santificado. Amén. Amén. Demos Gracias a Dios. Después compartió lo siguiente. Aunque la obra de redención del Señor implicó el perdón de nuestros pecados, nuestra naturaleza satánica permaneció intacta. Sí. Vivimos acorde a actitudes satánicas corruptas, como la arrogancia, la falsedad y la maldad. Mentimos y engañamos por interés. Competimos por dinero y maquinamos unos contra otros. No podemos evitar pecar y oponernos a Dios. Cierto. Aunque parezca que nos sacrificamos y sufrimos, en realidad negociamos con Dios con la esperanza de recibir a cambio las bendiciones del reino. No hacemos su voluntad en absoluto. Así es. Dios es santo, y las personas inmundas y corruptas como nosotros no son aptas para entrar en su reino. Claro que no. Dios se ha vuelto a encarnar en los últimos días para salvar al hombre de su naturaleza pecaminosa. Tiene un contacto real con nosotros, expresa la verdad para sustentarnos y pastorearnos, y expone y juzga nuestras actitudes y naturalezas satánicas. Asimismo, nos señala la senda hacia la transformación del carácter y nos dice cómo vivir con una humanidad normal y ser unas personas honestas en quienes se deleite. Al experimentar el juicio de las palabras de Dios, llegamos a conocer y odiar de veras nuestra corrupción y nuestra naturaleza satánica, y deseamos arrepentirnos y vivir según su palabra. Sí. Nos despojamos de actitudes corruptas y empezamos a vivir con semejanza humana. Demos gracias a Dios. Solo Dios encarnado puede lograr esto en su obra.
Amén. Amén. Si Dios viniera a hablar y obrar en forma espiritual en los últimos días como Jehová Dios, no podría purificar y salvar al hombre. Sí. La gente no puede ver ni tocar el Espíritu de Dios y no lo entendería si hablara directamente. Además, el Espíritu de Dios es tan santo que la humanidad corrupta no puede acercarse a él, sino que caería fulminada por inmunda y corrupta. Sí. Dice el Antiguo Testamento que Jehová Dios apareció entre truenos en el monte Sinaí. Los israelitas vieron el monte que humeaba, los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta. Se mantuvieron a distancia y le dijeron a Moisés: «Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos». Sí. Y cuando David condujo a los israelitas desde Baal a Judá para devolver el arca de la alianza de Dios a Jerusalén, un buey tropezó. Uza extendió su mano para sostener el arca y el Espíritu de Dios lo mató. Satanás ha corrompido a la humanidad en los últimos días. Si Dios viniera a obrar en espíritu, nadie sobreviviría. Desde luego. Desde luego. Nos mataría a todos por inmundos y corruptos. Sí, sí. Por tanto, acorde a nuestras necesidades como humanidad corrupta, Dios ha elegido el método más útil para salvarnos. Se hace carne, expresa la verdad y juzga y purifica a la humanidad corrupta. Es el colmo del amor y la salvación de Dios para el hombre. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. En ese momento me sentí muy conmovida y emocionada. Dije: Dios debe encarnarse en el Hijo del Hombre para obrar en los últimos días. Esa es la mayor salvación de la humanidad corrupta. Amén. Demos Amén. gracias a Dios. Antes no conocía los métodos con los que obraba Dios. No estaba atenta a su voz. Así que no podía conocerlo ni recibirlo. Aguardaba como una tonta a que Él viniera en una nube a extendernos al cielo. ¡Qué necia era! Al leer las palabras de Dios Todopoderoso descubrimos qué son las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, cómo aparece Dios, los misterios de sus nombres, sus encarnaciones y su obra Sí. del juicio en los últimos días. Comprendimos que Dios realiza 3 etapas de obras para salvar a la humanidad en la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino. Así es. Así es. Solo estas 3 etapas pueden salvar completamente al hombre del poder de Satanás. Amén. Comprobamos que Jehová Dios, el Señor Jesús y Dios Todopoderoso son un único Dios. Reconocimos a Dios Todopoderoso como el regreso del Señor Jesús y lo aceptamos. Por fin hemos recibido al Señor. Demos gracias a Dios Todopoderoso. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Maravilloso. Sí.